Lo proclaman rey, lo suben en un burrico y le tiran ramas en el camino, alfombrando el camino, como se acostumbraba en la antigüedad recibir a los mandatarios, a los reyes. Y parte de ese mismo pueblo es el que lo lleva a esta circunstancia, a Jesús, por no haber entendido quién era y de qué tipo de libertad estaba hablando. Pero en el transcurso de una semana, o si querés, mejor dicho, en el transcurso de 3 días, se terminó la esperanza para estos varones. Aquel que prometía libertad, aquel que prometía esperanza, aquel que prometía de alguna manera dejar de ser esclavos, había sido apresado y colgado como un reo más, como alguien que merecía una culpa que por supuesto no tenía. Muy doloroso y muy triste para aquellos varones, aquellas mujeres, y desconcertante. Para nosotros es fácil hoy porque tenemos el diario de ayer. Nosotros sabemos hoy cómo transcurrió la historia, pero ellos la fueron viviendo cada día paso a paso, y a medida que fueron pasando los días, las semanas, y aún en muchos casos los siglos, la iglesia pudo entender de qué se trataba este episodio en la cruz. Por eso el desconcierto de muchos de ellos, por eso el desconcierto el día que lo dejaron colgado en esa cruz, o mejor dicho, lo bajan de esa cruz y lo meten en una tumba vacía. El hombre de la esperanza, el hombre, si querés, hoy podemos decirlo de alguna manera, y si lo miramos con ojos humanos, Jesús de alguna manera y con toda humildad se los llevó a todos por delante, ¿verdad? Pero sin embargo, allí estaba, muerto en esa cruz, después de haber muerto como un hombre más, ante los ojos de ellos como un hombre más. Su corazón dejó de latir, reventó por amor, como le decía al que crucificaron, a uno de los que crucificaron a su lado. Y la Biblia sigue narrando estos hechos. El viernes pasado, nosotros en Aeropuerto tuvimos un culto donde lo titulamos que sin cruz no hay resurrección. Nos gusta este domingo, nos encanta el domingo de resurrección, cuando entendemos que hay esperanza, que Cristo venció la muerte por nosotros, nos gusta. Pero qué distinto es entender que Él tuvo que pasar por esta circunstancia. Por eso la tristeza de ellos en ese día, en esos días, por eso la amargura, por eso la soledad, por eso el encierro, por eso el temor de muchos de ellos. Yo voy a parafrasear algunos textos de la palabra de Dios y después vamos a ir al texto central, donde ya vamos a estar hablando de aquello que Jesús hizo, que ningún otro hombre hizo jamás. Hablamos de la resurrección de Cristo y decimos que es el primero que viene de entre los muertos, pero sin embargo Cristo resucitó a otras personas primero, ¿o no? Lázaro, la hija de Jairo, por ejemplo. Pero estos tuvieron que ser llamados por la autoridad de Jesús a la vida. Tuvo que ir Jesús delante de la tumba de Lázaro para llamarlo a la vida. Pero a Jesús no fue ningún hombre a llamarlo a la vida, porque Él mismo venció la muerte. Por eso es el primogénito entre los resucitados.
Esta predicación tiene dos títulos en realidad. El principal de los títulos para mí es De Emaús a Jerusalén. Pero quiero abrir esta predicación, esta meditación de la palabra de Dios, preguntando, ¿dónde está Jesús? Fue la pregunta que se hicieron aquellos varones y aquellas mujeres ese primer día de la semana, cuando en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, voy a leer algunos versos salteaditos y después vamos a ir a la palabra. Capítulo 16, verso 1, dice que pasando el sábado, María Magdalena, María la de Santiago y Salomé, compraron perfumes para ir a embalsamar el cuerpo de Jesús. El primer día de la semana, muy de madrugada, a la salida del sol, fueron al sepulcro. Vamos al verso 5. Cuando entraron en el sepulcro, vieron un joven sentado a la derecha, que estaba vestido con una túnica blanca. Ellas se asustaron, pero él les dijo, no se asusten, buscan a Jesús de Nazaret, el crucificado, ha resucitado, no está aquí, miren el lugar donde lo han puesto. Vayan pues a decir a sus discípulos y a Pedro que él va camino a Galilea, allí lo verán, y así les dijo. Ellas salieron huyendo del sepulcro, llenas de temor y asombro, y no dijeron nada a nadie porque tenían mucho miedo. Y Marcos cierra de esta manera brusca, así, el Evangelio. Lo cierra de una manera como si ya no hubiera esperanza. Si nos hubiéramos quedado con el texto de Marcos ahí, y si no hubiera habido un apéndice después, nos hubiéramos quedado en el fracaso de la muerte de Jesús, porque simplemente tuvimos hasta ahí un varón, un ángel que nos dice que él había resucitado, pero hasta ahí. Y las personas que se enteraron se guardaron el secreto por temor a que no les creyeran y se fueron de ese lugar. Los primeros llamados padres de la iglesia, sabiamente, antes de cerrar el canon bíblico, entendieron que había que cerrar el Evangelio de Marcos de otra manera. Y aprobado por la iglesia de entonces, y puesto dentro del canon bíblico, por eso es que lo vas a encontrar en todas las Biblias de todas las denominaciones, si querés, tal cual, del verso 9 en adelante, que Marcos no había escrito, aparece otra narración. Yo voy a leer algunos textos nada más, unos 3 o 4 versículos de este apéndice. Apéndice es algo que se agregó después, pero entienda bien, iglesia, está dentro del canon. La iglesia lo entendió necesario y lo incluyó en el canon. ¿Amén? Si usted va al Evangelio de San Juan, el último capítulo del Evangelio de San Juan no viene de manos de Juan, viene de manos de un discípulo, pero la iglesia entendió que podían ponerlo dentro del canon y es palabra de Dios para tu vida, para mi vida. Amén. Y me llamó la atención este apéndice, pero en particular un hecho que vamos a ir a ver después. El versículo 9 de este apéndice dice, vuelve a repetir, Jesús resucitó en la madrugada del primer día de la semana y se apareció en primer lugar otra vez. Dice lo mismo, fíjense, a María Magdalena, pero dice, de la que expulsó 7 demonios. Ella fue a comunicárselo a los que habían acompañado, que estaban tristes y seguían llorando. No era para menos. El autor de este apéndice toma pasajes
de los otros evangelistas, particularmente de Lucas. Descripciones que Lucas había hecho y que Marcos se corta ahí y no las cuenta. Ellos seguían encerrados y tristes. Ellos, a pesar de oír que estaba vivo y que ella lo había visto, ¿le creyeron? No le creyeron. Quizá porque se trataba de María Magdalena, una mujer de la cual Jesús había tenido que expulsar 7 demonios. No le creyeron. Después de esto, se apareció con aspecto diferente a 2 de ellos que iban camino hacia el campo. Y ahí nos vamos a plantar. El Evangelio, de los 4 evangelios podemos encontrar 10 apariciones que hizo Jesús antes de partir al cielo físicamente. Las primeras 5 apariciones fueron en el primer domingo de resurrección. Yo se las leo rápidamente, no les voy a dar cita bíblica, nada, simplemente para que tengamos en cuenta cuáles fueron. La primera, esta, a María Magdalena y a las mujeres. La segunda, a las mujeres que regresaron de la tumba con el mensaje. La tercera, a Pedro durante esa misma tarde. La cuarta, a los discípulos de Emaús. Estos 4 que hace referencia al apéndice, el autor de la mitad del segundo capítulo de Marcos. La quinta, a los discípulos de Tomás cuando él estaba ausente. La sexta, a los discípulos y a Tomás cuando él estaba presente. La séptima, a los 7 junto al mar. Octava vez, a los apóstoles y a más de 500 hermanos. Novena vez, según Primera de Corintios, escrito por Pablo, a Jacobo, su medio hermano. 10ª vez y última vez en el Monte de los Olivos, cuando les entrega la gran comisión y es elevado al cielo delante de ellos. ¿Dónde estaba Jesús? Yo me imagino a los discípulos, a las mujeres, y no solamente cuando digo discípulos, no estoy hablando de los 12 o los 11, estoy hablando de esas multitudes que lo seguían. Me imagino que ante la noticia andarían buscándolo por todas partes, querían encontrarlo porque él aparecía por distintos lugares y de distintas maneras. Fíjense que los discípulos de Emaús no lo reconocieron. Quiere decir que su aspecto quizá no era el mismo, o no lo reconocieron. Después vamos a ver por qué Jesús no le permitió ser reconocido en un primer momento. Irineo, uno de los padres de la Iglesia, hace referencia a esta carta en 2 oportunidades. Y cuando Irineo hace referencia a esta carta, hace que los primeros hombres de Dios, después de la primera generación, prestaran atención a este evangelio. Algo estaba faltando allí. Y a mí de esto que agrega me encanta estos dos, de los cuales Lucas habla muy bien, pero que Marcos había pasado por alto. Porque Jesús aparece en distintos momentos. Fíjese que se le aparecen las mujeres en el huerto cuando lo van a perfumar y las manda a dar la noticia. Se le aparece a Pedro a solas, a su hermano a solas, a los discípulos y a una multitud. Se les aparece a los discípulos cuando Tomás no estaba en el lugar y creyó necesario volver a aparecer con las puertas cerradas cuando Tomás estaba ahí. Pero me encanta esta aparición que él hace a estos 2 discípulos tristes, amargados, desilusionados, volviendo de Jerusalén a Emaús.
porque me siento totalmente identificado con estos dos. Quizá no me siento identificado con Pedro, no me siento identificado con María cuando lo vio resucitado, cuando pudo ver, o con Tomás cuando pudo meter su mano en el costado, o sus manos entre los agujeros de las manos de Jesús. Me siento identificado tremendamente con estos dos discípulos que ya camino a Emaús, de donde quizá en algún momento vinieron a Jerusalén porque Jesús estaba allí. Ahora que la esperanza había muerto, ahora que ya no había por qué estar en Jerusalén, se volvían atrás. Eso me hace pensar mucho en mi vida personal. No vine a hablar de mí. Lo que quiero es que vos pienses por un instante en tu vida personal. ¿Cuántas veces nosotros venimos a Jerusalén? Vivimos los milagros de Jesús. Nos agolpamos para estar cerca de Él. ¿Queremos el milagro? Claro que sí. Pero también queremos tocarlo. También queremos tirarnos a sus pies como María y escucharlo hablar. Todos nosotros vivimos esas situaciones. Pero son muchas las veces también en que nosotros nos volvemos de Jerusalén a Emaús. Por eso yo en forma particular y personal me siento identificado con esto. Dijimos que en Marcos 16:12 hace referencia de estos dos que van caminando al campo, pero es Lucas en el capítulo 24, versículo 13 al 35, quien da un detalle minucioso de este encuentro. Y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, 10-11 kilómetros más o menos. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Fíjense que era tal el miedo, tal la confusión, que ellos que habían permanecido 3 años entre los discípulos del Señor, discutían entre ellos. Estaban confusos, estaban atemorizados y seguramente también aterrados, así como el resto de los apóstoles que se escondieron. Estos directamente se volvieron seguramente a su ciudad. Sucedió que mientras hablaban, vamos al otro, gracias. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué están tristes? Por eso me identifico con estos dos. Mientras iban caminando, conversando, charlando, discutiendo, platicando, mientras veían que hablaban entre sí y podían notar que sus esperanzas se habían desvanecido, Él se acerca minuciosamente y se pone junto a ellos y les pregunta: ¿por qué están tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llama Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido de las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Entonces él le dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno. Y ahí me gustaría agregar a mí: de ese Jesús que transformó mi vida, tu vida, de ese Jesús que me sacó del lodo, de ese Jesús que me hizo caminar por sobre lo natural, de ese Jesús que me hizo vencer lo que yo no podía vencer, de ese Jesús que me sacó de la oscuridad a la luz,
de la desesperanza a la esperanza, de la tristeza al gozo, de ese Jesús. Eso es lo que estaban diciéndole ellos, de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Después de 3 días, esperaron 3 días, no habían entendido. Destruyan este templo, dijo Jesús, y yo en 3 días lo voy a levantar, lo voy a construir una vez más. La impaciencia les ganó, no habían entendido. Sus ojos espirituales, como bien dice la Escritura, no habían sido abiertos todavía. Y no lo juzguemos, hermanos, porque como dijimos recién, tenemos el diario de ayer. Pero son muchas las veces que nosotros no podemos entender el propósito de Dios para con nosotros, para con nuestra vida. Lo importante es entender que Él siempre camina al lado mío en cualquier circunstancia. Hace un mes atrás, una semana más, sí, un poquito más de un mes, ...11 de la mañana, mi esposa iba y venía guardando ropa en la habitación de mis hijos. Yo estaba en la cocina, preparando un matecito, y sentí los gritos desesperados de mi esposa, que al entrar a la habitación de mi hijo más chico de 11 años, lo encuentra teniendo lo que después supimos era una convulsión que jamás había tenido, dormido. Y corría a la cama de mi hijo y vino mi otro hijo de su habitación, Matías de 14, y los 3 ahí. Y te puedo asegurar que pasaron tantas ideas por mi cabeza. Lo quise sentar a Juan en la cama, no sabía qué le pasaba, no entendía, nunca vi una convulsión, nunca la había vivido él ni ninguno de mis hijos. Y lo quiero sentar en la cama y su cuerpo muerto, desplomado, se me va al piso. Y lo veía dar bocanadas así, con los ojos abiertos, sin verme, sin responder. Le dejé la cara roja de cachetazos. Lo llamaba por su nombre, pero a su vez decía: Jesús, Señor, ayúdame. Lo llamaba Juan, lo llamaba el Señor. Pero humanamente, como estos varones, tuve miedo, porque por mi cabeza pasaron muchas cosas feas, te puedo asegurar. Yo no sabía si mi hijo estaba sufriendo un infarto, si la última vez que hacía así iba a ser su última vez que hacía así, porque no respiraba, porque a pesar de tener los ojos abiertos no me estaba viendo, no me miraba. Y tuve mucho temor, mucho miedo. No te cuento mi señora, quizás fui el más miedoso yo, porque no por ser hombre, ¿no? Y Matías ahí a los pies de nosotros gritando por el hermano, porque creíamos que lo perdíamos, o que se adelantaba, Pero poder saber y sentir que aún en esos momentos Él camina al lado tuyo. Porque si bien en la cruz se llevó nuestros pecados, nuestros delitos, nuestras miserias, es Hugo Ríos, después retalo a Hugo Ríos.
Si bien se llevó nuestros pecados, nuestras miserias, y si bien venció la muerte por nosotros, y le quita a Satanás el pagaré que tenía firmado por nosotros, el acta de decretos de nuestra contra, y nos da libertad. Pero no le alcanza con darnos libertad. Él nos acompaña cada día de nuestras vidas. Él está con nosotros en cualquier circunstancia, en cualquier momento. Por eso era necesario que Él muriera en esa cruz y era necesario que resucitara al tercer día. Vamos con el 22. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto en visión a ángeles, quienes les dijeron que él vivía. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres les habían dicho, pero a él no lo vieron. Había mucha incertidumbre en el pueblo de Dios. Entonces él les dijo: oh insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No es necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba toda la Escritura lo que decían de él. Llegaron a la aldea donde iban e hizo como que seguiría de largo, como que iba a pasar de largo. Eso los motivó a ellos ¿a qué? Mas ellos le obligaron, le pidieron: quédate, diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, pero todavía no sabían a quién estaban invitando. Todavía no entendían a quién llamaban a sentarse a compartir su mesa. Y aconteció que estando sentados con ellos en la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y se los dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. ¿Cuántos podemos ver a Jesús hoy? Con tus ojos, ¿eh? Es necesario, porque vivimos por fe y no por vista. Pero ¿cuándo le reconocen? Cuando parte el pan. ¿Cuándo le reconocen? En la cena. Cuando Jesús, antes de ir al huerto, celebra con ellos el Pesaj, que era la Pascua judía, que hasta hoy la recuerdan y es una conmemoración de algo pasado, un recuerdo de una libertad que ya tiene 6.000 años. Es un recuerdo de algo que Dios hizo por ellos en Egipto, allá, en antaño, años atrás. Es simplemente un recordatorio para ellos. Pero Él quiso que en esa Pascua, tener intimidad con ellos, comer con ellos, porque Él sabía que era el Cordero que iba a ser inmolado y el último por única vez y para siempre. Ahí en la intimidad de la cena es donde Él los acerca a ellos, donde te acerca a vos en intimidad. Vos podés ver a Jesús solamente en la intimidad. Es imposible ver a Jesús de lejos o de oídas. Muchas veces de oído hemos sabido o conocemos del Señor. Pero hasta que tus ojos espirituales, hasta que mis ojos espirituales no fueron abiertos, no pude contemplar su gloria, su gracia sobre mi vida. El texto sigue.
Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. ¿A dónde volvieron? ¿A dónde volvieron? A Jerusalén. Porque la esperanza había vuelto a sus corazones, porque necesitaron poder palparlo, verlo, para entender que sí había resucitado, para entender que sí los había liberado. Pero nosotros hoy debemos vivir por fe. Y es el Espíritu de Dios quien nos hace saber a nosotros las actitudes, las inquietudes, los deseos, los sueños de Dios para nuestras vidas. Es el Espíritu de Dios quien lleva a Dios nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestras tristezas, nuestros logros y fracasos. Hoy debemos mirar a Jesús de esta manera, con fe. Sin fe, dice la palabra de Dios, es imposible agradar a Dios. Dijimos que se alejaron de Jerusalén y volvieron quizá ante el fracaso al pasado. Pedro también había vuelto a pescar, ¿se acuerdan? ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a pescar. Y volvió a hacer lo que estaba haciendo antes de conocer a Jesús. Y en nosotros muchas veces el desaliento provoca eso. Cuando las cosas no salen como a nosotros nos parecen que deben salir. Cuando le pido a Dios lo que creo que yo necesito, cuando Dios me va a dar lo que yo realmente necesito en el tiempo oportuno. Pero muchas veces me vuelvo atrás. Recordaban y se preguntaban, dudaban. La duda invadía el corazón de estos dos varones, como la del resto de todos sus discípulos. No lo pudieron reconocer. Ellos reconocían al Jesús de los milagros, al de la multiplicación de los panes y de los peces. Reconocían al Jesús de las bienaventuranzas. A ese reconocían. Al que hacía milagros, al que les hablaba, al que dormía junto a ellos, comía con ellos en intimidad. A ese reconocían. Pero a este no lo podían ver. Era un extraño para ellos. Nosotros como iglesia muchas veces no podemos reconocer a Jesús en mi hermano, en mi hermana. Hay una cosa que hacemos hincapié permanentemente en el aeropuerto con mi esposa y con Maxi, por supuesto. Y si yo no puedo reconocer a Jesús en mi hermano y en mi hermana, si no puedo amar a mi hermano, como dice la Escritura a quien veo, soy un mentiroso si digo que amo a Dios. Y reconocer a Jesús en mi hermano y en mi hermana es mirarlo como Él me ve a mí. Mirá que tenés al lado. No importa si está linda, no importa. Pero nosotros debemos reconocer en mi hermano y en mi hermana a Jesús. Porque cuando Jesús me mira a mí, me ve tal cual soy y me ama como soy. ¿Amén? ¿Yo debo amar a mi hermano como es? Sí. ¿Se equivoca? Claro que sí. Pero mirá que me bajó la caña, No importa. Si no amo a mi hermano, si no reconozco a Jesús en mi hermano, no puedo reconocer a Jesús en el Espíritu de Dios. Sus ojos estaban cegados, dice la palabra de Dios. Y cuando tus ojos están cegados, todo lo que vas a ver es malo. Todo va a estar mal. La iglesia va a estar mal. El pastor está equivocado. Mi líder se equivocó. El hermano no me saludó. Pero necesitamos que Dios venga a abrirnos los ojos. Él los interroga.
pero no los interroga, no como un inquisidor, sino les quiere ver lo que hay en sus corazones, no porque no lo supiera, sino porque Él necesita que vos le digas al Señor lo que hay en tu corazón. ¿Cuáles son tus temores? ¿Qué esperás de Él? ¿Cuáles son tus miedos? ¿Cuáles son tus sueños? Él necesita que se lo digamos nosotros. Él necesita que abras el corazón, porque Él necesita ver que tus ojos fueron abiertos y que ya no andás por vista, sino por fe. Están tristes y decepcionados, como muchos de nosotros muchas veces. La primera semana después de lo que le pasó a mi hijo, como le pasó dormido, no dormí una semana. 2 días con él en la clínica, 2 estudios y no tiene nada, absolutamente nada. Para la gloria de Dios. Pero te puedo asegurar que humanamente, durante 2 semanas no dormí. La puerta de mi habitación abierta, la de él abierta, cabecera con cabecera. No sé, cada 10, 15 minutos hacía así y lo miraba. Me levantaba, me acercaba, a ver si respiraba. Porque también tenemos miedos. Porque somos humanos, somos limitados. Porque Él sabe que somos humanos y estamos en vasos de barro. Aunque como bien dije recién, pensé que lo perdía, no, pensé que se adelantaba. Pero mientras estábamos en circunstancias, yo decía, Señor, tiene 11 años. Ellos le dicen, a pesar de la tristeza, quédate con nosotros. Pero ¿sabes por qué se lo dicen? Después que sus ojos son abiertos, siguen hablando entre sí. Dicen, ¿no te ardía el corazón cuando nos citaban las Escrituras? Ellos percibían algo en Él. De alguna manera sabían que era Él. Por eso Él hace que pasa de largo y espera que ellos lo llamen. Vení, vení, quédate con nosotros. Y ese vení, vení, quédate con nosotros, fue la parte que a ellos les tocó hacer. La Biblia dice que todo lo que yo tengo que hacer, Dios no lo va a hacer por mí. Dios va a hacer por mí lo que yo no puedo hacer. Ellos hicieron lo que tenían que hacer. Y Dios fue el que le tuvo que abrir los ojos. Hoy es domingo de resurrección. Las campanas en las iglesias de algunas denominaciones suenan desde las 6 de la mañana. Jubilosamente, con alegría. La cristiandad entera, la cristiandad consciente sabe lo que vivimos hoy. Otros regalan huevos de Pascua. No tiene de malo, engordan nada más. Eso es lo único de malo que tiene. La rosca de Pascua es riquísima, ¿no? Lo único de malo es que engorda y que son caras hoy. Pero no tiene nada de malo. Pero eso no es lo que nosotros conmemoramos hoy. Lo que nosotros conmemoramos hoy es que Jesús resucitó, venció la muerte por nosotros. Y hoy Jesús camina al lado tuyo, al lado mío, y ante tu circunstancia, ante tu tristeza y desconcierto, porque aún siendo cristianos muchas veces, lo escuchaba Julio Melgar ayer, viendo algunos detalles de su despedida, y mirando algunos videos, él decía que nosotros no predicamos calamidad, pero muchas veces debemos pasar por ella. Porque no estamos
ajenos a nada de lo que nos pueda pasar, lo que le pueda pasar al de afuera. Lo que sí tenemos, como hablábamos con Claudito hace un rato, es la esperanza del hasta luego. Y hoy, como no estamos ajenos, podemos estar muchos de nosotros como uno de ellos dos. Como yo estuve hace un mes atrás desconcertado con mi hijo, con mucho miedo, con mucho temor. Él va a partir el pan, quiere tener intimidad contigo y tus ojos van a ser abiertos y la esperanza va a volver a tu corazón. Pero él necesita que des el primer paso, que le diga, Señor, quédate conmigo. Cada mañana, disculpame, soy muy llorón, más que mi esposa yo. Cada mañana le digo, Señor, sin ti sería el peor de los padres y el más infiel de los esposos. Quédate conmigo, te necesito. No me imagino una vida sin Jesús. ¿Vos te imaginas tu vida sin Dios? Después de haberlo conocido, después de haber caminado con Él, después de que Él transformó tu vida, ¿te la imaginás sin Él? Yo no. Y si hoy, que vi que hay algunos que están invitados por primera vez, ¿están por primera vez? ¿Quiénes son, por favor? El hermano, lo conozco, ¿quién más? ¿Primera vez en una iglesia? ¿Primera vez? ¿Alguien más? Hoy Jesús quiere cenar contigo, quiere abrirte los ojos espirituales para que lo puedas ver, que es un Dios cercano, que camina al lado tuyo. Pero Él necesita que le digas, quédate conmigo, no te vayas. Y estamos a un paso de eso, a una oración, pidiéndole que se quede en mi corazón, que sea el Señor de mi vida. Vamos a hacer esta oración, iglesia, para ayudar quizá al hermano, al muchacho que viene por primera vez, al amigo. Y si venís y estás apartado, estás enojado, estás tibio, o si como uno de estos dos perdiste la esperanza y estás triste, también es para vos, porque lo primero es para mí. Vamos a hacer esta oración y la iglesia me ayuda. Nos ponemos de pie. Señor, en esta mañana yo entiendo que moriste en la cruz por mí, que te llevaste mis pecados, mis dolencias, mis aflicciones. Y también entiendo, Señor, que por mí resucitaste el tercer día, quedándote en tus manos todo lo que el enemigo tenía en contra de mí. Señor Jesús, yo acepto ese sacrificio en la cruz y te ruego que seas el Señor de mi corazón. Abro la puerta de mi corazón para que vengas a morar en él. Espíritu Santo de Dios, te entrego mis planes, mis sueños, mis alegrías, mis tristezas, la abundancia y la escasez, la salud y la enfermedad, porque entiendo que tú estás al control. Te ruego, Señor, anota mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén. La iglesia reverente con ojos cerrados. Y si vos que hiciste esta oración por primera vez, o ya la hiciste hace un tiempo quizá y hoy te estás reconciliando con el Señor,
estás haciendo lo que hicieron ellos. Quédate conmigo. Él va a hacer el resto en esta mañana y va a abrir tus ojos espirituales, tus oídos espirituales, y vas a poder ver su gloria, su manifestación en tu vida. Si estás entre estos varones o mujeres, te pido algo más. Ese quédate conmigo, manifestalo, acercándote aquí adelante, para que los hermanos puedan darte un material, puedan tomarte los datos, puedan orar por vos. Y no esperes que haya un primer valiente. Sé el primer valiente, sé la primer valiente. Siempre estamos esperando, mirando con los ojitos cerrados a ver quién pasa primero. Y cuando haya 3 o 4 me colo entre los 3 o 4 para que nadie se dé cuenta. Esto es entre el Señor y vos. Si esta es tu decisión, es tu manera de decirle: Señor, quédate conmigo. Iglesia amada, iglesia querida, la palabra de Dios jamás vuelve vacía. Sabes que el Evangelio es la buena noticia para aquellos que no creen, que no conocen. Pero una vez que hemos creído y hemos conocido y hemos tenido este encuentro, y una vez que nuestros ojos espirituales y oídos fueron abiertos, somos iglesia, somos el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza. Pero aún esta palabra toma más fuerza en nuestra vida, no pierde poder porque ya sea un hijo de Dios. Y no me quita flaquezas ni debilidades así nomás.
Es un proceso diario de meses, años a veces. Pero el Señor está caminando a tu lado, iglesia. Y ahora sí, entiendo que muchos de nosotros, no son pocas las veces que nos sentimos como estos dos muchachos, o como las chicas desconcertadas cuando no vieron al maestro. Miren cuál fue la confusión tan grande que fueron a embalsamar el cuerpo. Quizá en su corazón hubieran preferido encontrar el cuerpo, porque se asustaron cuando no lo encontraron. Y se confundieron, y se turbaron y tuvieron temor. Somos iglesia, vamos a amarnos, respetarnos. No voy a hacer un llamado. Pero ahí donde vos estás parado, tú conoces tu condición delante de Dios. Vos conocés si venís caminando con Él o no. Conocés a cuánta distancia viene caminando de ti, a cuánto lo dejás acercando o no. Conocés si estás enojado, turbado, triste. O quizá no, y gloria a Dios. Pero vamos a orar para que si la condición de estos primeros discípulos, tristes, amargados y enojados, muchos enojados con Él, se volvieron atrás, que no haya acá hoy entre nosotros uno que cruce por esa puerta habiéndose detenido o volviendo atrás, sino que hoy resucite en tu corazón, amado hermano, amada hermana, la esperanza, la fe, la certeza, la seguridad, la confianza de que Él camina a tu lado en cualquier circunstancia. Aún hoy, si no es tu mejor momento, Él está ahí. Pero solamente necesita que le digas, quédate conmigo esta mañana. Y mañana, y pasado mañana, y después de mañana, quédate conmigo. Si esta es tu oración, hagámosla. Espíritu Santo de Dios, aquí estamos como pueblo, como iglesia delante de ti. Hoy festejando, Señor, conmemorando este domingo, Señor, donde te levantaste de la muerte, donde venciste, Señor, a Satanás, donde aún cuentan, Señor, que bajaste al infierno y donde había una fiesta porque Satanás pensó que te había matado y en medio de la oscuridad una luz apareció que se hizo cada vez más fuerte, encandilando a todos los demonios. Y eras tú, Señor, que fuiste a robarle, a quitarle la llave que nos había robado Satanás. Y triunfaste por nosotros. Y una vez fuimos dueños de esa llave que nos devolviste. Pero quizá hoy estoy triste, quizá hoy no pueda entender, quizá no te pueda encontrar dónde está Jesús. Pero de una cosa estoy seguro, y si esta oración hacela, Señor, quiero volver a Jerusalén, quiero volver donde tú estás, quiero estar cerca tuyo, Señor, quiero la esperanza, la luz, el gozo, la alegría, todo en cualquier circunstancia, saber que cuento contigo, Señor, que caminás al lado mío. Hacer tu oración personal y decirle, Señor, quédate conmigo.
Si estás sin familia, decí quédate con nosotros, Señor. Sé parte de nuestras vidas, sé parte de mis decisiones, de mis sueños, de mis planes. Que nada haga, que no me mueva un solo paso sin la seguridad de saber que estás conmigo. Por eso, Espíritu Santo, te ruego, toma el control de mi vida hoy. Señor, te devuelvo el control absoluto de mi corazón, de mis pensamientos, de mi vida. Te entrego toda tristeza, toda carga, toda lucha, toda flaqueza, toda debilidad. Señor, quédate conmigo y acompáñame. En el nombre precioso de Jesús oramos. Amén y amén. Y Jesucristo es el testigo fiel y el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó nuestros pecados con sus sangres y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Amén, amén y amén.